Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. El día de ayer el gabinete de Mirta Vázquez recibió la confianza. Una confianza evidentemente que iba a recibir porque el Congreso tiene miedo de que lo disuelvan, no va a poner en juego, digamos, su subsistencia. Pero también una confianza que se esperaba porque la verdad es que este gobierno ya está en un piloto automático de mediocridad y de improvisación, es la verdad, en el cual ni se le puede vacar al presidente Castillo, ni se le puede sacar, pero tampoco se le puede rechazar políticas o ministros, porque si no se genera una confrontación peor. Estamos en el peor escenario en el que hemos estado en muchos años. Un gobierno muy improvisado, como poder ejecutivo, y un Congreso atado de manos, porque si confronta o entra en él, digamos, en la pelea con el poder ejecutivo, lo que va a ocurrir es una crisis mayor. En ese contexto, nos dio que varios ministros hablaran de asamblea constituyente. Mirta Vázquez directamente dijo que el pueblo tenía derecho a cuestionar la Constitución del 93. Es más, dijo, su Constitución de 1993, como si ella no fuera peruana, ¿no? Como si la Constitución del 93 no fuera suya. Pero además Hernando Ceballos, ministro de Salud, también dijo que la Constitución se tenía que revisar para ver si los derechos de la salud estaban garantizados. La Asamblea Constituyente entonces, amigos y amigas, ya es un tema de agenda para este gobierno, y ya lo están planteando de manera explícita. Y por otro lado, Bermejo, Perú Libre y muchas bases sociales están haciendo el trabajo para recolectar firmas, para sensibilizar a la población acerca de la Asamblea Constituyente, como si fuera algo bueno. Ya sabemos lo que está pasando en Chile. Es que la convención constitucional es una broma. Están demorados en los plazos, no han redactado ni una sola línea de la constitución chilena, hacen espectáculos y shows en la convención, gastan más plata de la que deberían, falsifican firmas para presentar a sus delegados. Chile en este momento está pasándola muy mal, un desorden tremendo, gracias a esa convención constituyente. Y Chile es un país mucho más desarrollado, mucho más ordenado que el nuestro. ¿Se imaginan a nuestro país pasando por una asamblea constituyente con políticos como Barranzuela, que hace fiestas COVID en su casa, como políticos como Bermejo, que salen corriendo de la fiesta escondidos en su carro, como políticos como Bellido, que se burla de los periodistas, digamos, en quechua y en aymara, como ministros que tienen acusaciones por violencia de género, por abuso, que tienen empresas corruptas? ¿Se imaginan una asamblea constituyente con estos políticos que son más de lo mismo? Yo no me lo imagino. Pero el siguiente tema importante es el tema de la reforma tributaria. En el contexto del pedido de confianza, una semana antes, el ministro de Economía, Pedro Franque, manifestó su interés de que el Congreso le dé facultades legislativas en materia tributaria. ¿Qué significa esto? Significa que el Poder Ejecutivo le pide permiso al Congreso para presentar una serie de leyes, para que el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿no es cierto?, él sea el que redacte proyectos de ley. Esas son las facultades legislativas. El Poder Ejecutivo le dice al Congreso, dame permiso a mí para yo redactar proyectos de ley. Obviamente y felizmente, esos proyectos de ley redactados por el Poder Ejecutivo igual pasan por la revisión del Congreso. Entonces no es como que el presidente y su gabinete pueden crear leyes y luego simplemente ya ser aprobadas automáticamente, no. Vuelven al Congreso para ser revisadas. Pero cuando uno ve las facultades legislativas que están pidiendo subir los alquileres a los impuestos, están pidiendo subir los impuestos a los alquileres, perdón. Están pidiendo subir impuestos a quienes realizan operaciones en bolsa de valores. Están pidiendo subir impuestos, el impuesto a la renta para personas naturales y empresas, ¿no es cierto?, que ganan más de una cantidad de soles X. Tenemos una clase media vulnerable, una clase media muy dolida, muy golpeada. Subir impuestos en situación de crisis es lo último que hace un país desarrollado. Para hablar de este tema algunos minutos, porque el tiempo
siempre es un tirano, tenemos con nosotros en breve al economista Jorge González Izquierdo para preguntarle por estas 4 cosas. Primero es, ¿cómo es la base tributaria en el Perú? Es decir, ¿cuántos peruanos pagan impuestos? ¿Quiénes pagan la cuenta del Estado? Segundo es, ¿qué hace el Estado con esa plata? Tercero es, ¿cómo es la clase media peruana? Y si la clase media peruana puede soportar más impuestos. Y cuarto, ¿qué pasa con la corrupción? ¿Y por qué en vez de pedirnos más plata a los contribuyentes, el señor ministro de Economía Franque no hace lo correcto, que es hacer que su casa, la casa del Estado, esté más limpia y menos llena de corruptos? En breve, entonces, vamos a conversar con Jorge González Izquierdo. Les recuerdo que este programa a fondo llega también gracias al auspicio de Black Coffee, ¿cierto? El mejor sabor y aroma del café gourmet en el Perú. Un café que apuesta por caficultores en el Braem, en Oxapampa, en Cusco, en Amazonas, que selecciona de una manera muy, muy delicada los granos que utiliza, que ustedes pueden encontrar en Instagram, justamente en la página Black-Coffee, o también escribiendo al WhatsApp de la empresa, que lo vamos a dar más adelante. Black Coffee es el primer auspiciador que tiene a fondo, así que les agradecemos a ellos por acompañarnos en este emprendimiento. Pero bueno, entonces, ¿cómo subirle impuestos a una población que ya está golpeada? Lo que hay que hacer es hacer que más personas paguen impuestos, número 1. Pero además, número 2, lo que hay que hacer es que el Estado use bien la plata de los que ya pagamos los impuestos del Estado. Estamos esperando unos segundos que se conecte con nosotros el economista Jorge González Izquierdo para poder conversar con él acerca de estos temas. El día de ayer, en el Congreso de la República, ¿cierto?, ha ocurrido además otro hecho importante. La bancada de Perú Libre se ha dividido, ya oficialmente. Políticamente es un tema relevante. Ya está con nosotros el economista Jorge González Izquierdo, vamos a conversar con él. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días, placer conversar con ustedes. Un gusto, Jorge, ¿cómo estás? Mira, tenemos 4 preguntas muy didácticas, como siempre tú eres muy claro en tus explicaciones, pero son 4 puntos que nos parecen relevantes. El primer punto es con respecto a estas facultades legislativas que ha pedido el ministro de Economía para subir los impuestos, porque al final esto no es una reforma tributaria en sí misma, es un pedido de subir impuestos. Y la primera pregunta es, ¿cómo se constituye la base tributaria peruana? O sea, quiero que la gente entienda un poco cuántos pagan impuestos, quiénes pagan impuestos, si muchos pagan o pocos pagan, porque ese es el diagnóstico inicial, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan impuestos en el Perú? Mira, ve, la economía peruana es una economía de alta informalidad, tanto en lo laboral como hoy día en lo laboral. Estamos hablando del 75% de la fuerza laboral peruana es informal. O sea, ya de arranque, 75% de la fuerza laboral no paga ningún impuesto. Y en términos empresariales, hoy estamos hablando del 80% de las empresas también son informales. Quiere decir que tampoco te pagan impuestos. O sea, es una completa minoría los que te pagan impuestos. Por eso, uno de los principales objetivos, no el único, pero uno de los principales objetivos de una reforma tributaria en el Perú es ensanchar la base tributaria. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ensanchas la base tributaria, puedes darte el lujo de bajar impuestos, no subirlo. Porque como ya hay un montón de gente que paga, entonces si bajas impuestos, incentivas a que paguen más y tu recaudación crece, no decrece, no se achica, sino crece. Entonces, el primer objetivo de toda reforma en el Perú, creo yo que debe ser ensanchar la base tributaria, ¿no? Y el señor ministro de Economía está pidiendo también facultades que le den para tomar medidas en ese sentido, ¿no? Pero también está pidiendo, ¿no?, facultades para crear nuevos impuestos y o subir impuestos, ¿no? Y acá yo soy de la posición de que, para no parecer totalmente negativo, de que no quieres colaborar con el gobierno, con el país, yo estoy postulando que se le dé facultades pero acotadas. Por ejemplo,
todas aquellas facultades que están orientadas a aumentar la base tributaria, hay que darle. Por ejemplo, las facultades con las que ellos quieren aumentar la fiscalización para evitar evasión tributaria, evitar elusión tributaria, hay que darles. Las facultades que están pidiendo para revisar exoneraciones tributarias y otros tratamientos preferenciales tributarios, hay que darle. Facultades para pedir mejoras en la infraestructura financiera del país, hay que darle. O sea, porque todo eso apunta a ensanchar la base tributaria, ¿no? Ahí no va a haber mayores problemas, más bien, ojalá que hagan un buen trabajo en ese aspecto. Pero yo no estoy en la orientación de darle facultades para que ellos creen o aumenten impuestos. Yo pienso que ahí debe de colaborar y de conversar con el Congreso para que eso sea un debate bien amplio en el país, porque son cosas muy importantes. Ahora, centrándonos solo en los impuestos, yo creo que este no es el momento de subir impuestos en la economía peruana. Y voy a explicar por qué, ¿no? Porque no basta con decir, oye, este no es el momento, y ya. No, hay que explicar por qué. En primer lugar, hoy día, ¿cómo está la economía peruana? Hoy día la economía peruana está con estos síntomas. Un proceso de recuperación lento e insuficiente. Lento en materia de producción, que aun cuando ya hemos recuperado el nivel prepandemia, pero el crecimiento de la recuperación es muy débil. Y lento en la recuperación del empleo, que es lo que le interesa a la gente, y lento en la recuperación de los ingresos, que más le interesa a la gente. Así está la economía peruana hoy día. En segundo lugar, estamos siendo golpeados por un repunte de la inflación. La inflación está subiendo todos los meses, sube. Especialmente la inflación de alimentos y de combustibles, que golpea directamente el bolsillo del ciudadano de a pie. Entonces, en ese contexto de debilidad en la recuperación y de aumentos de precios, subir impuestos te provoca dos cosas. Te provoca en el corto plazo, entendiendo por corto plazo el 2022 y el 2023, subir impuestos te provoca un shock contractivo en la economía. Justo cuando la economía está débil, la vas a hacer así, la vas a golpear cuando está débil. Y el segundo efecto que te produce un aumento de impuestos, ¿sabes cuál es? Te sube precios. Justo en el momento en que la inflación está así. Entonces, no, yo creo que por esa primera razón no es adecuado hoy día tratar de aumentar impuestos. Pero esa no es no es la única razón. Hay una segunda razón también, de que te dice que no es el momento de subir impuestos hoy día. ¿Cuál es esta segunda razón? De que si tú subes impuestos, ¿no? La ciencia económica te dice que tú debes subir impuestos cuando ocurren dos cosas. Primero, cuando el gasto privado, sobre todo en inversión, está creciendo fuerte y sostenido. Y segundo, cuando el Banco Central de Reserva está haciendo una política monetaria expansiva. Ahí puedes darte el lujo de subir impuestos. Pero ¿qué le está pasando hoy día al Perú? Que el gasto privado, sobre todo la inversión privada, está creciendo también muy débil. Y se espera que el 2022 crezca débil. Y el Banco Central, como está preocupado por la inflación, está tomando medidas como, por ejemplo, subir las tasas de interés, ¿no? Está tomando medidas que hacen a la política monetaria menos expansiva, menos expansiva, menos expansiva, menos expansiva. Justo lo contrario. Entonces, por estas dos razones, pienso yo
que hoy día no es el momento adecuado para la economía en pensar en subir impuestos. Esa es la razón por la que yo concluyo en lo siguiente. Darle las facultades para ensanchar la base tributaria, pero no le des las facultades para crear o subir impuestos. Eso debe conversarse, discutirse con el Congreso, es decir, con una serie de estamentos que pueden también dar su opinión. Porque el Congreso, ¿qué hace? El Congreso llama a González Izquierdo, llama a Perico de los Palotes, llama a Sultano, llama a Mengano, para que opinen. Y yo creo que eso es lo que se hace. De acuerdo, ha sido muy importante conversar contigo, Jorge. Gracias en verdad por tus respuestas. Queda clarísimo que no es momento para aumentar impuestos. Y vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo creo que no le van a dar las facultades, pero efectivamente la población tiene que entender que este no es momento para subir impuestos y que sí, como tú dices, ojalá que se puedan aprobar algunas medidas para ampliar la base tributaria. Gracias, Eso sí. Jorge, por tu presencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Gracias, que le vaya muy bien. Y por nuestra parte también ha sido todo. Gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el día lunes en una nueva entrevista. Que les vaya muy bien. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.